Conexión Digital. Exploremos el impacto de la tecnología en la sociedad. Y hablemos del uso de los medios sociales por generación. ¿De qué estamos hablando? De la generación Baby Boomer, la X, la Y o los Millennials, la Z. Y para hablar del tema tenemos ya en línea y a través de nuestro canal YouTube Mundo UR Regiones y en nuestro canal TikTok @Gente y Ciudad Radio a Carlos Jiménez, presidente de Tendencias Digitales, una empresa de investigación de mercado en línea, análisis de medios sociales y audiencias digitales. Es conferencista, experto en tendencias del consumidor y estrategias de negocios. Síganlo en las redes sociales @tendencias digitales o también @Carlos Jiménez Net. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto conversar contigo. Interesantísimo este tema porque, bueno, a saber cómo estamos y sería interesante que nos definas los tiempos para saber de qué generación es cada quien y nos ubiquemos acerca de este uso y saber cómo la estamos usando, en qué cantidad lo estamos usando y qué tanto nos beneficia o nos perjudica su uso. Entonces empecemos por allí, por definirlas. ¿Cuáles son estas Sí, generaciones, cómo no. Carlos? Bueno, fíjate, las generaciones son un constructo, es unas clasificaciones o grupos de gente que permiten entender diferencias, ¿no? Y vienen determinadas por el contexto, es decir, que no es un tema matemático, a partir del tal día, sino que está influido por el contexto donde crecimos, Sí, ¿no? El exacto. contexto cultural, político, Y económico. entonces Entonces, pensamos y actuamos diferente a otra exacto. generación. Vemos el mundo de una manera, Diferente, por ejemplo, si exacto. Por crecimos en otro una época lente. de recesión, vemos el mundo y las finanzas distinto a que si crecimos en una época de crecimiento. Okay. Entonces, las generaciones, básicamente las que están coexistiendo hoy día en las empresas y en el mercado, son básicamente, bueno, por un lado los baby boomers, que son muy famosos porque es la generación de la posguerra, son las personas que nacieron desde el año 1945 hasta el año 1965. Ese nombre se le dio porque fue un fenómeno demográfico, de una explosión que hubo en países de Europa y los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y es un periodo bastante amplio porque estamos hablando de 20 años Y prácticamente. de revoluciones, revolución industrial, muchas Ahí revoluciones. hubo mucho cambio, pero Sí, fue una época de crecimiento, de sí, recuperación de la guerra. exacto. Y ojo, y muchas personas pueden pensar, bueno, pero nosotros no estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, estamos en Latinoamérica, pero nosotros también nos influyó culturalmente Claro. porque obviamente veíamos la televisión, Ujú. vivíamos en un contexto y éramos afectados también por lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Y si nos ubicamos Obviamente en con la las radio, realidades la época de locales. las radionovelas en radio, ¿no? Las Exactamente. telenovelas eran en radio. Sí, Sí, y después vienen, bueno, los X, la generación X, que son las personas que nacieron entre el año 1965 y 1980, y es una generación también muy importante porque estas dos generaciones que mencioné son los llamados ahorita inmigrantes digitales, es decir, son generaciones que crecieron en un mundo sin computadoras, ujú, sin internet, por supuesto, sin teléfonos móviles. Entonces tuvimos que aprender a usar estas tecnologías digitales. Ya después vienen los emblemáticos millennials, que sí. también se les llama la generación Y, nacidos entre el año 1980 y el 95. Son una generación ya de nativos digitales, como se le llama, gente que creció en un mundo donde habían computadoras por lo menos. Y, y luego vienen los Z. Los Z son importantes. Por cierto, los millennials hoy día son muy importantes porque son es el grupo de consumidores que tienen mayor poder de compra Mm. en el mundo masivo, en el B2C que llamamos, en el mercado, vamos a llamarlo así. Porque en el mundo empresarial, los tomadores de decisión, la mayoría son X, son personas de la generación X, pero en el mundo del hogar, la gente que está comprando comida, ropa, etcétera, la mayoría del consumo se concentra en los millennials. Y luego vienen los Zetas, que todavía Ya, son pero más te jóvenes. pregunto, tú dices el consumo se concentra en los millennials, quizás porque son esos que se han adaptado más a esas herramientas y el consumo mayoritariamente se está dando por la vía digital. Bueno, fíjate, lo que estás diciendo es correcto. Los millennials Ujú. son una generación, son la generación más proclive a comprar por Internet. Exacto. Son los que más compran por Internet. Pero en términos de consumo total, hay que recordar que el e-commerce todavía representa una proporción pequeña del Ujú. comercio electrónico total. Por ejemplo, Ok. un país como los Estados Unidos,
del 100% de las ventas en el comercio detallista, apenas un 30% se dan en medios digitales, porque el resto se dan en las tiendas, en los supermercados, en las tiendas, en el resto del comercio, ¿no? Obviamente en Latinoamérica, países como Venezuela, por ejemplo, obviamente es mucho menor el e-commerce, pero los millennials también son importantes en términos de consumo total, no solamente e-commerce, a pesar que son los más proclives a comprar por internet, porque representan ahorita en términos poblacionales, por ejemplo, en el caso de Venezuela, 8 millones de personas. Entonces, y son personas que están en una edad económicamente activa y eso tiene unas implicaciones en términos de consumo, ¿no? Los Zetas son una generación muy importante, muy interesante, y yo siempre recomiendo ahorita a las compañías que se dediquen a entenderla muy bien, porque si bien todavía no representan en términos de poder de compra la mayoría, ellos están marcando las tendencias de cara al futuro en el mercado. Son personas que nacieron después del año 1995 y más o menos hasta el 2010, 2000, perdón, 2015, Sí, 2015 do- y son jóvenes, son sí. gente joven, pero son gente que tienen, vamos a decir, una manera diferente. Hay gente que extrapola y siente que, estos son como los millennials, son digitales, son más jóvenes, pero no, los Z son, por ejemplo, pragmáticos, les gusta sacar los números porque ellos crecieron en un mundo donde había crisis. Entonces son muy delicados con el tema del dinero y cómo toman las decisiones. Y sí, claro que son digitales como la mayoría de los consumidores Y hoy si te día. pregunto exactamente esa diferencia entre los Y y los Z. Bueno, las diferencias tendrían que básicamente serían, por ejemplo, para ponerte un caso, el millennial, así como dije antes, es un grupo que tiene una alta proporción a comprar por internet. Okay. En cambio, por ejemplo, el Z le gustan más las tiendas físicas. Es un consumidor que Un le gusta mucho más retorno. la experiencia, ajá, el contacto con la tienda. Un millennial, por ejemplo, le gusta el autoservicio, no le gusta que lo atiendan. Su tendencia es a él autoservirse, por eso es amante del e-commerce y también es amante de cosas como los chatbots, el autoservicio en el supermercado, tomar por ejemplo, el queso y el pavo y llevárselo en una bandeja ya preempacada. En cambio, el Z valora el contacto, la conversación, y es muy social y claro que es digital, entonces por eso tiende a usar mucho las plataformas sociales, pero plataformas sociales hay una tendencia ahorita, un movimiento a cuidar mucho su privacidad, lo que publica, entonces por eso publican no necesariamente en cualquier medio, sino le gusta también O sea usar que, plataformas como Snapchat, como, claro, pero como entonces Mastodon. esa evolución digital también entonces a los Z los ha hecho como que razonar y valorar también lo real, es lo que estoy entendiendo de Sí, alguna manera. Pero fíjate, y si revisamos esos medios digitales, cuando hablas de medios digitales, ¿a cuáles te refieres y cuál es la participación en cada uno de ellos? Un poco para entender también el mercado, cómo que es no. lo que veo a lo que te dedicas, ¿no? Sí, cómo no. Fíjate que, bueno, las plataformas sociales masivas, hay algunas plataformas que tienen una alta penetración, como WhatsApp, como Facebook. Allí podríamos decir que no hay diferencias entre las generaciones, porque cuando tú estás hablando de una plataforma que la utiliza más del 80% de la población Ah, total, imagínate, claro. entonces obviamente, o sea, para que tengas una idea, WhatsApp es usado por un 90% de los usuarios que tienen acceso a lo digital, que hoy día en Latinoamérica es un 80% y en el caso de Venezuela es 83%, o sea que estamos hablando más o menos de lo mismo. 8 de cada 10 habitantes utilizan medios digitales o acceden a Internet, pero 9 de cada 10 de los que acceden a Internet utilizan WhatsApp. WhatsApp y también Facebook está muy cercano. Entonces ahí no hay grandes diferencias. Pero cuando entonces empezamos a bajar en términos de plataformas sociales que tienen menor penetración, entonces sí vemos diferencia. Por ejemplo, TikTok, que tiene una penetración ahora del 45%, allí se observan unas diferencias importantes en donde obviamente los más jóvenes utilizan más la plataforma. Por ejemplo, los Z, un 75% de la generación Z utiliza TikTok versus, por ejemplo, un 28%, 30% que utiliza TikTok en los baby boomers. Entonces, fíjate que hay una diferencia allí muy radical, Importantísimo, sí. importante, ¿no? Entonces, ahí se ve, por ejemplo, esa.
esa ¿Y diferencia. dónde están los X allí? Porque dicen que es la generación bisagra, ¿no? Un poco que se ha adaptado tanto a lo anterior como a lo de ahora. Sí, sí, los X. Fíjate que los X, un 40% utiliza TikTok, Ujú. o sea, lo utilizan Que los más baby que los boomers. baby boomers, pero sí están por debajo en esa plataforma particular que los millennials y que los Zetas, ¿no? Porque los Ujú. millennials están en más o menos un 57% y como dije anteriormente, los Zetas un 75%. Pero, por ejemplo, fíjate qué interesante que cuando nos vamos a plataformas como LinkedIn, que es una red Ujú. social profesional, entonces allí es distinto. Ahí vemos que el 55-56% de los X y los baby boomers utilizan esa plataforma, Ujú. en comparación a un 36% de los Z, o un 51% de los millennials, que también es bastante alto, Sí, pero está un poquito por debajo, ¿no? sí, Entonces, ahí ese mensaje es importante porque al final lo que te está diciendo es que cada generación tiene unas características, valora, tiene unos comportamientos y en términos claro. de digital, entonces dependiendo de su ciclo de vida, dependiendo de la generación a la que pertenece, utilizan de manera discriminada las plataformas. Obviamente con la excepción que decía que hay unas plataformas que tienen una penetración muy alta y que Sí. son utilizadas de O sea manera que horizontal los por todo el medios mundo. digitales en materia de cobertura, como los medios tradicionales, pues tienen su segmentación de acuerdo al corte, al uso que se le da y en este caso pues a los algoritmos que están allí. No me has mencionado Instagram. Sí, bueno, Instagram es una plataforma muy importante, Ujú. definitivamente. Es una plataforma que es usada por un 70% de la gente que usa Internet. Y en el caso, de hecho, Venezuela tiene una penetración muy superior al promedio de la región. Hay algo que yo llamo la brecha social, pero no porque sea un tema de socioeconómico, sino que en la socialización, en el caso de un país como Venezuela, está por encima del promedio de la región, cuando lo comparamos con nuestro estudio con Latinoamérica, y particularmente esa mayor socialización se está dando en dos plataformas, que son lo que yo llamo las plataformas sociales audiovisuales, que son básicamente TikTok e Instagram. En Instagram la brecha es más grande. Y allí sí vamos a ver que los que más la están utilizando en la región son los millennials en primer lugar, con un 80%, y muy cerquita los Zetas con un 78%, ¿no? O sea que las generaciones más jóvenes tienden a usar más las plataformas sociales audiovisuales como TikTok, E como Instagram. Instagram. Es una tendencia allí también interesante. Y ahora, ven acá, hay una generación que no la estoy viendo en este estudio, pero no quiero desaprovechar el momento para para conversarlo contigo, que es la alfa, la que viene después de los Sí, zeta. Es los niños que también están haciendo uso en estos días. Entrevisté ayer. Precisamente entrevisté a Merlin Maldonado del Centro Médico en Caracas y hacía una alerta sobre una tendencia que afectaba la parte de la nutrición y que la llamaba el skinny talk, que es una tendencia peligrosa, así la calificó en TikTok, donde pues se hacen algunos llamados a niños y adolescentes, porque es una de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes, y han visto pues muchas consultas ya con niños que están haciendo caso pues a estos influencers que salen en estos medios. Por eso sería interesante pues cómo no. conocer tu opinión en el caso del uso de estos medios sociales por esta generación alfa. Sí, fíjate que se ha escrito mucho sobre los peligros que está conllevando el uso de los medios digitales y específicamente estas plataformas sociales audiovisuales que tienen obviamente patrones que generan adicción. Exacto. Hay una psiquiatra española Sí, muy conocida, que es de Marian Rojas Estapé, sí. que escribió un libro que detalla todo este tema. También hay otro libro que fue un bestseller del New York Times que se llama La generación ansiosa. Y Ujú. básicamente el subtítulo del libro es ¿Por qué las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales en nuestros jóvenes, ¿no? En cuanto a los niños, eh, ahí en el reporte que motivó la entrevista que tú estabas Sí. refiriendo, nosotros no estamos reportando a la generación alfa porque desde el punto de vista de investigación,
investigar a los niños es complejo, así Claro, como desde el punto de vista ético hay una claro. cantidad de normas, entonces son estudios que no los hacemos masivamente, son Ok. estudios más bien cualitativos, Ujú. son estudios que no, que de hecho no se hacen a través de encuestas tradicionales, que deben contar con aprobación de los padres. De hecho, nosotros hemos sido no solamente pioneros, sino una empresa muy especializada que ha hecho estudios de niños tradicionalmente para marcas de consumo. Y bueno, definitivamente en el tema digital, este es un tema que también hemos medido y hoy Ujú. día los niños, eh, ahora como los llamamos, como tú bien dijiste, los más jovencitos, Los se alfa. les llama la generación alfa, que es como que se terminaron las letras del alfabeto y entonces empezamos con el alfabeto griego ahora, que es la Exacto. letra A, la Sí, letra alfa. Y definitivamente hay alertas porque, bueno, la utilización de los dispositivos electrónicos sí, está empezando a muy corta edad. sí, 3, 4 años los niños ya tienen acceso a dispositivos como tabletas, como consolas de videojuegos y además altas horas de sí, exposición, elevadas exposiciones a estos dispositivos en sí, términos de horas. Y bueno, por eso estas obras que he comentado, estos libros, me gusta mucho mencionarlos y recomendarlos sobre todo a los padres que tienen hijos sí. pequeños para que tomen control acerca de, Sí, de- de qué es lo que sus hijos entrevistábamos, están haciendo en los medios. entrevistábamos a una pediatra también donde decía que ya hay retrasos en el lenguaje y recomendaba que pues debían utilizar, no darle medios mientras están aprendiendo a hablar, pues porque hay menos socialización y no se practica el lenguaje. Mira, ya para Sí, cómo cerrar, no. déjame cerrar con esta pregunta, Jessica, que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque, o sea, ¿dónde van estas generaciones con la inteligencia artificial? Sí. Bueno, fíjate que la inteligencia artificial y lo mismo que estábamos hablando ahorita, las redes sociales, son herramientas Ujú. espectaculares que nos permiten ser más productivos, que nos permiten entretenernos, que nos ayudan a aprender, si la sabemos usar bien. Entonces, como toda herramienta, es como un arma. Bueno, el arma me puede permitir defenderme, así como me puede permitir hacer daño. Ujú. Entonces, la herramienta es lo mismo, en este caso Sí, las redes sociales, la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial todavía hay más ansiedad, más preocupación, más sí, dudas, porque es algo más novedoso sí. que todavía estamos aprendiendo a utilizar, que todavía se está desarrollando. Entonces, ahí de hecho, los estudios que nosotros hacemos, lo hemos medido, más Ujú. o menos está como mitad y mitad. Hay una mitad de la población que está preocupada, que lo ve con recelo, lo ve con desconfianza por lo que puede ser el impacto que esto tiene en Sí, pérdidas de empleo, sí. en validez de la información. Te voy a, Entonces, te voy a sí, comprometer porque se me agotó el tiempo para que entonces desarrollemos y veamos y analicemos esos estudios que vienen haciendo en materia de inteligencia artificial porque es bastante interesante. Yo digo que siempre nosotros ahora la radio con esta intervención también hacemos un servicio, seguimos haciendo un servicio público en lo que es esa pues credibilidad y moldear a esa ciudadanía digital que creo que es importante. Muchísimas gracias a Carlos Jiménez, presidente de Tendencias Digitales. Síganlo en sus redes sociales @tendenciasdigitales, @Carlos Jiménez Net.